promesas. No puedes negarte a ti mismo. Eres un Dios lleno de verdad y en ti solamente hay luz. Esta noche, Señor, confiando en tus promesas, cuando dijiste que donde 2 o 3 se reunían en tu nombre, ahí estarías tú. Invocando esa promesa, Señor, nos acercamos a ti y unidos te pedimos puedas preparar nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, tú inspiraste las Escrituras por medio de tu Espíritu Santo. Ahora te pedimos que ellas cobren vida para nosotros y nos ayudes a entender y a interpretarla de manera correcta y adecuada. Alienta en nosotros, Señor, la fe y la esperanza viva que solamente emanan de la verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Amén. Les invito a ponerse en pie, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo número 21. Vamos a leer a partir del versículo número 7 en adelante. Este es un estudio versículo a versículo que vamos desarrollando en este último libro de la Biblia. Y ya estamos cerca, hermanos, de llegar al final. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 en adelante. La palabra de Dios nos dice: el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía 65 metros, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata
el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto, el duodécimo con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, en la última ocasión estuvimos considerando la visión que Juan de Patmos tiene de la Nueva Jerusalén. Dijimos en esa ocasión que cuando se hace referencia a la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, más bien se está haciendo un énfasis en la relación que Dios establece con sus fieles. Y es precisamente, hermanos, en este capítulo 21 donde se va a comenzar a hacer toda una descripción acerca de la naturaleza y la relación que el Señor mantendrá con sus fieles. Es interesante que a lo largo de todo este libro de Apocalipsis hemos encontrado, hermanos, que la atención se ha centrado en un sentido colectivo. Es decir, que se anima al pueblo de Dios a ser perseverante. Se anima al pueblo de Dios a mantener limpias sus vestiduras. Se anima al pueblo de Dios a ser fieles en el testimonio de Jesucristo. Todos estos elementos, hermanos, van concluyendo en una importante responsabilidad que encontramos en el versículo 7, porque aunque el llamado que hace el libro de Apocalipsis es para que la iglesia, que es una iglesia peregrina, se mantenga firme y constante en el llamado del Señor, vamos a ver cómo ese llamado ahora se va individualizando en aquellos que conforman la iglesia del Señor. El versículo 7 dice: el que salga vencedor heredará todo esto. Vea que el llamado es al que salga vencedor. Es decir, que se está particularizando la responsabilidad que se tiene frente al llamado que Dios ha hecho. Al pensar en esto, hermanos, es importante que nosotros comprendamos la verdad, que si bien es cierto, la iglesia ha sido llamada a ser perseverante en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de la oposición que el sistema de la bestia quiere imponer en contra de la iglesia, es una responsabilidad individual el que la iglesia debe de manifestar frente a esa oposición. Por eso es que el versículo 7 dice: el que salga vencedor. ¿Quiénes son los que han de salir vencedores? Y que por lo tanto, dice el verso 7, son los que terminarán siendo herederos de todas las cosas.
Una pregunta, hermanos, que las personas suelen hacer, tal vez no con la frecuencia muy seguida, o no tan frecuente, pero es: ¿dónde es que la iglesia o los escogidos o los fieles van a vivir? Si en el cielo o en la tierra, cuando ya la eternidad futura se esté dando. La respuesta se encuentra ahí en ese versículo 7. El que salga vencedor va a heredar todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? El cielo nuevo y la tierra nueva que Dios va a crear o que Dios va a regenerar. Pero se establece, hermanos, una relación directa en esa eternidad. Dice: yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquellos que van a vencer son aquellos que tengan la característica de perseverancia que muestra el Hijo de Dios frente a la oposición. Jesús, hermanos y hermanas, venció la tentación en el desierto. Jesús venció a sus opositores con su integridad. Jesús venció, hermanos, incluso sus deseos personales en Getsemaní. Jesús también venció la traición de aquellos que le habían prometido amarlo hasta las últimas consecuencias. Jesús también venció a la muerte, hermanos, cuando Él se entregó por nosotros en la cruz. Tanta fue la contundencia de su victoria, de su constancia, que al tercer día Él resucitó. Pero lo que hizo posible esa victoria fue su perseverancia, fue su constancia. Entonces, cuando acá se dice que el que salga vencedor va a heredar todas las cosas, es porque inmediatamente se vincula la relación filial que Dios tiene con ese creyente. Significa, hermanos y hermanas, que somos llamados a vencer, somos llamados a triunfar, somos llamados a tener victoria. Pero ¿qué significa tener victoria? ¿Qué significa triunfar? ¿Qué significa ganar según la Biblia? Para el mundo, el modelo de éxito es aquel que no tiene complicaciones en la vida, el que no tiene problemas, el que no tiene adversidades, el que la vida le sonríe. Las personas suelen reducir el éxito o el triunfo de una persona tratando la manera de ver ese tipo de realidades en una persona. Pero según la Biblia, una persona victoriosa, una persona de éxito, una persona triunfadora, o en el lenguaje de Juan de Patmos, una persona que va a heredar todas estas cosas, es aquel o aquella persona que en medio del sufrimiento, que en medio de la oposición, que en medio de la adversidad, que en medio del martirio, se mantiene perseverante en el Señor. De tal forma que Dios no promete una vida libre de problemas como muchas personas creen. Dios tampoco promete, hermanos, una vida libre de persecución, una vida, hermanos, ausente de enfermedades y de dolor. Dios no ha prometido absolutamente nada de eso. Lo que Dios sí ha prometido es que Él nos dará la fe necesaria para perseverar en medio de la tribulación. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, y eso ya garantiza la victoria del pueblo de Dios. Amén, hermanos. Por eso es que la Biblia dice: el que salga vencedor, no porque no tenga una vida de problemas, sino que dice: él será mi hijo. Y por eso es que en el siguiente versículo, que es el 8,
que no es, hermanos, una lista descriptiva de todos los pecados. Es interesante que comience diciendo en el versículo 8, pero los cobardes, ¿quién es un cobarde? Un cobarde, hermanos y hermanas, no es aquel que por rasgos temperamentales tiene, por ejemplo, miedo a la oscuridad, o tiene miedo, por ejemplo, a las arañas. No se está refiriendo a ese tipo de miedo o de cobardía. En el libro de Apocalipsis, un cobarde es aquel que, conociendo la verdad, se tiene que enfrentar a la persecución y a la oposición, pero con tal de quedar bien con la mayoría, renuncia de su fe. Un grupo de cobardes que ya encontramos aquí en el libro de Apocalipsis son los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Eso ya lo vimos, hermanos, hace ya varios meses cuando comenzamos el libro de Apocalipsis. Pero los nicolaitas eran personas que creían en el Hijo de Dios, pero no querían comprometerse tanto con la fe en el Hijo de Dios, porque eso significaba que el imperio les cerraba las opciones para salir adelante. Es decir, era gente que podía ofrecer culto al emperador, podía ofrecer culto a las deidades romanas y seguir practicando el cristianismo. Para el libro de Apocalipsis y para Juan de Patmos, esa es una persona cobarde, una persona que sabe que es la verdad, pero no está dispuesto a vivir hasta las últimas consecuencias. Entonces, hermanos y hermanas, ¿quién es cobarde? Aquel que sabe qué es la verdad, qué es lo correcto, qué es lo que Dios espera, y sin embargo, por quedar bien con la mayoría, rehúsa de su fe. Hace algún tiempo, hermanos, hablando con una hermana, ella me decía que en su lugar de trabajo no la promovían a un mejor puesto de trabajo porque ella se rehusaba a meterse con el gerente. Todas las mujeres que tenían una posición privilegiada en esa empresa habían pasado por el gerente, pero esta hermana, que era atractiva, era bonita, pues igualmente fue acosada por el gerente y le insistía que la única manera en que ella iba a poder ascender en ese puesto era que tuviera una cita sexual con él. De lo contrario, ella no iba a pasar de ese escritorio pequeño que tenía. Pero ella se mantuvo fiel en su convicción. Se mantuvo tan fiel en su convicción que eso provocó su despido, porque ella se mantuvo en fidelidad al Señor. ¿Qué hubiese hecho una cristiana cobarde? Ella hubiese optado por el camino fácil. Bueno, aquí no hay hermanos de la iglesia, nadie se va a dar cuenta, y es más, me va a ir hasta mejor, porque si tengo este trabajo me van a aumentar los ingresos y le voy a poder dar más a Dios. Esa es una persona cobarde. Eso sería una persona cobarde, que por tratar la manera de asegurar cierta estabilidad reniega, renuncia, se acobarda de su fe. Pero la Biblia aquí dice que los cobardes no van a heredar todo lo que Dios ha prometido. Dice más, los incrédulos, aquellos que cuestionan a Dios, porque la incredulidad, hermanos, no es simplemente el hecho de no tener fe. La incredulidad también consiste en cuestionar a Dios en su palabra. Puede ser que existan personas que, con el afán de acomodar la verdad de la palabra a sus vidas, tratan la manera de justificar ciertas cosas y tratan la manera de no vivir bajo el rigor de la palabra de Dios. Eso es incredulidad.
Cuando una persona no vive bajo la exigencia cristiana, actúa en incredulidad. Y la Biblia dice que los incrédulos no van a heredar todas las cosas. Los abominables. Cuando acá se ha utilizado en Apocalipsis el término abominación, tiene que ver con aquellas prácticas profanas que se hacen en lo oculto, pero que van inmersos con hechicería, con brujería, con superstición. Usted, hermano, sabrá que a eso popularmente se le conoce con el nombre de sincretismo religioso. Es decir, aquellas personas, hermanos y hermanas, que tienen una experiencia espiritual porque la cultura se las impone. Usted sabe que, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que Dios cuida de todas las cosas, hermanos? Que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Lo cree o no lo cree? Sin embargo, usted sabe que hay gente, hay cristianos que creen en el mal de ojo y le ponen los grandes chibolones a los niños, ¿verdad? Eso es actuar con una actitud abominable y sincretista, porque está poniendo su esperanza en una creencia cultural que es contraria a la Biblia, y eso es abominable. Nuestra confianza debe de estar solamente en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que la Biblia nos invita a confiar en Él y vivir una vida santa para Él. No mezclar las cosas, no ser como ese tipo de gente que dice: bueno, mire, no hay que creer del todo, ni hay que dejar de creer tampoco. Esa mezcla pecaminosa es contraria a la voluntad de Dios. Dice más: los asesinos, gente que le gusta la sangre, no va a heredar todas las cosas. Los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces, hermanos, el llamado que está haciendo el escritor en Apocalipsis es a ser perseverantes. Usted tiene que ser perseverante en la tentación. Usted debe de ser perseverante en el sufrimiento. Usted debe de ser perseverante en la soledad. Usted debe de ser perseverante en el desprecio. Si usted es de las personas que dicen: hermano, desde que conocí al Señor, a mí me va mal. Desde que me hice cristiano, mi familia me desprecia. Y eso a cualquiera lo puede desanimar. Pero es ahí donde se necesita tener una fe perseverante. Es ahí donde se necesita ser triunfante como el Hijo de Dios. Hermanos, Jesús estuvo solo en los momentos más difíciles de lo que se conoce como la semana de la pasión. Él no tenía a aquellos que le habían prometido que estarían con él hasta las últimas consecuencias, pero él se mantuvo firme en la misión que el Padre le delegó. Por eso es que cuando él estuvo en la cruz, al llegar al final de su obra redentora, él dijo: consumado es. Y eso significaba que él había triunfado con su vida, siendo perseverante. La semana pasada yo les decía a los hermanos servidores que fácil es comenzar sirviendo al Señor. Fácil es comenzar con entusiasmo, dando lo mejor de nosotros para Dios. Pero la certificación de nuestra fidelidad se encuentra en la perseverante forma que tengamos de vivir la vida cristiana en medio de la tribulación. Los verdaderos cristianos se prueban en el fuego. Los verdaderos cristianos se prueban en la adversidad, en la tentación, en los momentos difíciles. No se necesita fe
cuando hay salud. No se necesita fe cuando hay abundancia. No se necesita fe cuando todo el mundo le aplaude. No se necesita fe cuando todo el mundo le acepta. Se necesita fe, y fe perseverante cuando las cosas están mal. Se necesita fe y fe perseverante cuando la enfermedad llega. Se necesita fe y fe perseverante cuando llega la tentación. Y esa fe solamente proviene de aquel que también venció al mundo y a la oposición. Es la fe que vence al mundo. Es esa fe que vence al mundo. Por eso, hermanos, dice el versículo 9, y hoy el Señor le va a mostrar a Juan de Patmos quiénes son ellos. ¿Cuál es el resultado final? Dice el verso 9: se acercó uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven, le dijo, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Te voy a mostrar quiénes son vencedores, quiénes heredarán todas las cosas. Dice el versículo 10: me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Dice que lo llevó en el espíritu, y dice que lo llevó a una montaña grande y elevada. En la antigüedad se creía que los dioses habitaban en las alturas de las montañas, en las alturas de las colinas. Entonces lo que el espíritu le va a mostrar a Juan de Patmos es lo que dice ahí. Dice que era Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. La iglesia, la novia del Cordero, la esposa del Cordero, es la que está en intimidad con Dios. Es aquel o aquella persona que vive en la presencia de Dios. ¿Quién es el que es capaz de vencer la tentación? Sino aquel que está en intimidad con Dios, en la montaña, en la altura. Se recuerda, hermanos, que cuando el Señor le entregó la revelación a Moisés del Decálogo, lo hizo sobre la cumbre del monte Sinaí. Y en ese momento, mientras allá Moisés estaba en la altura, experimentando la gloria de Dios, al punto que dice la Biblia que su rostro quedó impregnado de un resplandor, el cielo le brillaba. Él estaba absorbiendo la gloria de Dios, él estaba absorbiendo la presencia de Dios. Pero ¿qué pasaba en el monte? Perdón, en el valle, en la falda de la montaña? ¿Qué pasaba abajo? El pueblo se estaba desenfrenando. El pueblo había caído en idolatría. El pueblo había caído en prácticas inmorales. El pueblo había caído en el desenfreno. ¿Por qué? Porque estaban abajo. Pero Moisés, que estaba arriba. Es más, hermanos, hasta el mismo Aarón cayó en todas esas prácticas. Pero ¿qué pasó con Moisés? En Moisés se despertó un celo santo por la presencia de Dios, por la santidad de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que vencerán y heredarán todas las cosas? En primer lugar, los que están en el monte, los que están en el lugar santo con Dios, los que tienen una vida íntima con el Señor. Aquellos que disfrutan de la presencia de Dios, aquellos que aman la santidad de Dios, ellos son los que van a vencer la duda, la tribulación, la enfermedad, la persecución. ¿Usted cree que un cristiano que no busca de Dios
que no le gusta el congregarse, que no le gusta leer la Biblia, que no busca orar, se va a mantener firme en la tentación. ¿Usted cree que un cristiano que ante la seducción del mundo y que no ora, que no busca la intimidad con Dios, va a ser perseverante? No, hombre, hermano. Hay gente que dice: no, si aquí en el país si hubiera persecución, yo no niego la fe. Sí, cómo no. Si niegas al Señor viendo lo que ves, si niegas al Señor no buscándolo sinceramente, no buscando su presencia, su santidad. Por eso, hermanos, para aquellos que aman a Dios, estar en la presencia de Dios es un deleite. Y estando en ese deleite de Dios, puede venir cualquier oferta del diablo, puede venir cualquier situación difícil, pero va a vencer, porque la fuerza para vencer la oposición, la fuerza para vencer la tentación, no viene de tu fuerza de voluntad. La fuerza para vencer la tentación viene del Dios que es la fuente de todo poder, que le da al cristiano la victoria para vencer al pecado. ¿Qué decía el Señor? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Pero solo se logra cuando estás en la montaña, como Moisés. Si te quedas abajo en el valle, fácilmente vas a caer en la idolatría, fácilmente vas a caer en la inmoralidad, fácilmente vas a caer en la mentira, fácilmente vas a creer en la abominación, vas a creer cuanta mentira y tontera veas en YouTube, vas a creer en cuanta locura diga un hombre por ahí sin fundamento bíblico, porque no conoce las escrituras, no has estado con Dios. Cuando Jeremías escribía el libro que lleva su nombre, el Señor le decía que muchos falsos profetas hablaban en nombre de él. Y el Señor le decía a Jeremías: ay, Jeremías, si estos hombres hubiesen estado en mi secreto, sabrían cuál es mi voluntad. Pero hablan de los desvaríos de su corazón. También nosotros, hermanos, si no tenemos intimidad con Dios, el cielo no es para usted. Si usted no tiene una vida cercana de adoración con el Señor, la eternidad no es para usted. Se está engañando. Si a usted le aburre servir a Dios, la eternidad no es para usted. Si para usted es una molestia y es gravoso venir aquí a la iglesia, la eternidad no es para usted. Pero si usted es de aquellos que dicen: mejor es un día en los atrios de la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, le espera una gloriosa eternidad al lado de la presencia de nuestro buen Dios, hermanos. Sabe que aquí hay hermanos que por cuestiones de trabajo, ellos vienen ya casi al final del culto. Pero ¿por qué no se quedan mejor en la casa? ¿O por qué no lo escuchan a través de la radio o hoy a través de las redes? Porque no es lo mismo, hermanos, que estar acá en este lugar. Yo recuerdo allá en San Salvador, había un hermano servidor, tenía que cruzarse todo el tráfico de la capital solo para llegar a los últimos 15 minutos del mensaje. Pero decía: para mí eso es más que suficiente. El que ama la presencia de Dios, hermanos, está pensando mientras viene para la iglesia: a esta hora quizás han de estar cantando, a esta hora quizás son los dones, a esta hora ya comenzó la predicación, aunque sea un pedacito quiero ir a oír. Ese es el que ama a Dios. El que no ama a Dios busca excusas para no venir a la iglesia. Va a llover, está haciendo frío, hay mucho polvo, hay mucho sol, ya se hizo oscuro. No me vinieron a traer, no pasó el bus, no sacaron transporte. Buscan excusas, excusas, excusas. Pero aquellos hermanos y hermanas que se deleitan en la presencia de Dios son capaces de sobreponerse a cualquier cosa. Entonces los que van a vencer son los que están en la montaña.
son los que están en la presencia de Dios. Dice algo más: bajaba del cielo la novia del Cordero, procedente de Dios. Procede de Dios el que está en su secreto. Procede de Dios el que vive en la intimidad con Dios. Puede hablar de Dios el que está en el secreto del Señor. Y dice el verso 11: resplandecía. Es como Moisés cuando bajó de la montaña. Verso 11: resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Ese fue el efecto de Moisés. Cuando Moisés bajó de la montaña y bajó a la planicie, al mundo, vamos a decirlo, ahí donde estaban los israelitas en medio de la depravación, en medio de la perdición, a Moisés le resplandecía el rostro. A Moisés le resplandecía su rostro. Y eso que estaba en medio de un culto de inmoralidad, de depravación, de pecado. También, hermanos, el que vive en la presencia de Dios puede bajar a la planicie del mundo y brillar con la luz de Dios. Pero aquí dice, hermanos, que la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, resplandecía con la gloria de Dios. Vamos a brillar en el mundo, no con nuestras virtudes, no con nuestras capacidades, sino que con la gloria de Dios. En la Biblia, la gloria de Dios no es una experiencia emocional que una persona siente necesariamente. Es cuando la Shekinah, la presencia real de Dios, está en esa persona. Hermanos, las personas perciben la presencia de Dios en nosotros. ¿Será que las personas saben que hay algo, un no sé qué? La gente tiene su forma de decirlo. La gente dice: este tiene como una aura, no sé, dice la gente. Este tipo tiene un aire, dice, pero es que yo no entiendo. Siempre anda tranquilo, siempre en medio de la adversidad anda gozoso, nunca se deprime, yo nunca le he visto enojado. ¿Sabe por qué? Porque tiene la presencia de Dios. Pero muchas veces, hermanos, lo que los cristianos reflejan no es la gloria de Dios. Lo que reflejan es la negrura de su corazón, la oscuridad de sus pensamientos, en la forma en cómo se relacionan. Pero los que vencen son aquellos que brillan con la luz de Cristo. Dice: semejante a una piedra de jaspe transparente. Y aquí se va a hacer una descripción de la ciudad. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Es interesante que aquí aparece el número 12 y se hace mención de las 12 tribus de Israel. Cuando acá se habla de las 12 tribus de Israel, se está hablando del pacto, de la alianza. Porque cuando Moisés subió al monte, lo que recibió fue el pacto de la alianza. Y en ese pacto, hermanos, había una alianza matrimonial entre Dios y su pueblo. Era un compromiso exclusivo de fidelidad. Eso es lo que vamos a vivir nosotros en la eternidad. Lo que vamos a vivir en la eternidad es un matrimonio perfecto con el Señor. Pero ¿cuál es la característica del matrimonio? La exclusividad, la fidelidad. En el diseño de Dios para el matrimonio, esos dos elementos de fidelidad y de exclusividad son inquebrantables. De la misma manera, ¿quiénes son los que van a heredar el cielo nuevo y la tierra nueva?
aquellos que tienen una relación de fidelidad y de exclusividad con el Señor. Aquellos que no comparten su vida con otros amantes, llámese ídolos de cualquier tipo. Dios, hermanos y hermanas, nos anhela a nosotros celosamente. El día que usted le entregó su vida a Jesucristo, usted se convirtió en la prometida del Señor. Dios no desea compartirla o compartirlo con nadie. Por eso es que la Biblia más adelante va a decir que en la frente llevan el sello del nombre de Dios. Están sellados con el nombre de Dios. ¿Y qué es lo que dice la frente? Propiedad exclusiva del Cordero de Dios. Yo te pregunto, ¿tu vida es exclusiva de Dios? ¿O solamente eres cristiano camaleónico? Cambias de color dependiendo de las circunstancias. En el trabajo cuentan una chabacanada de esos chistes colorados y tú te ríes desbocadamente. Pero aquí a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, bendito el Señor. Eso no es ser exclusivo con el Señor. Dios quiere fidelidad y fidelidad absoluta. ¿Qué pasaría si de repente un día le dice a su esposa, hermano, a usted: mira amor, yo te voy a ser fiel, pero mientras estemos aquí en la casa, pero cuando vaya al trabajo y esté con mis compañeros, ahí ya no te voy a ser tan fiel, porque de repente me gusta el compañero que tengo a la par, o de repente veo a un mangazo en la calle y yo con ese me voy a ir, pero aquí en la casa te voy a ser fiel? ¿Usted le creería esa fidelidad a esa mujer? Por supuesto que no. Pero así nos comportamos en la práctica con el Señor. Aquí somos fieles en la iglesia, con los hermanos mostramos devoción al Señor, pero allá afuera, hermanos, traicionamos el nombre de Cristo. Traicionamos el nombre de Cristo en nuestra intimidad. Traicionamos el nombre de Cristo en nuestros pensamientos. Eso no es ser fiel al Señor. Quien heredará todas las cosas es el que está unido al pacto del Señor. Pero hay una promesa, porque dice el versículo 12: tenía una muralla grande y alta. Las murallas eran para proteger. Dice el verso 13: 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. Que son los 4 puntos cardinales, hermanos y hermanas. Y esto de lo que nos habla es que en todo el mundo el Señor tiene un remanente. En el norte Dios tiene un remanente. En el sur Dios tiene un remanente. En el este Dios tiene un remanente. Igual en el oeste. Y de los 4 puntos de la tierra el Señor llamará a sus fieles el día que Él venga por nosotros. Yo te pregunto a ti: ¿eres parte del remanente? ¿Eres parte de aquellos que no han doblado sus rodillas ante Baal? ¿O eres del montón? ¿Eres de aquellos que viven un cristianismo amelcochado, así un poco tibio, desteñido, sin sabor, insípido? ¿O eres de aquellos que muestran fidelidad a Dios en el pacto que Dios ha hecho contigo? Hermanos, tu vida no es tuya, ya no te pertenece. Tu vida es de aquel que murió en la cruz, de aquel que lo entregó por todo por ti. Y Él demanda fidelidad, absoluta devoción. Ya no vamos a tener tiempo, hermanos, de considerar los otros versículos, pero lo que hasta acá hemos dicho es importante. Y es que aquellos que heredarán todas las cosas son los que se mantienen en cercanía con el Señor, en intimidad con el Señor. No aquellos que vienen, hermanos, a la iglesia allá a las 500, aquellos que oran solo el 31 de diciembre, aquellos hermanos que leen la Biblia solo cuando la vienen a abrir aquí a la iglesia. No, los que son fieles y perseverantes
son los que cuando los ven y cuando no los ven, aman en lo íntimo a aquel que los amó primero. ¿Eres tú de esos? Y el elemento importante también, que hay un pacto con el Señor, un compromiso con el Señor. Yo no sé qué promesa les has hecho tú al Señor con respecto a tu vida. Tal vez tú le has dicho: Señor, mi vida es para ti. Y Dios te tomó en serio la palabra. Eres mío, así como yo seré tuyo. Porque eso fue lo que vimos, hermanos, en el versículo número 7. Yo seré su Dios. Tú eres mío, yo seré tu Dios. Pero es una relación de intimidad, de cercanía, de fidelidad. Entonces, ¿quiénes van a vivir con el Señor en la eternidad? Aquellos que perseveran, aquellos que se mantienen firmes en la esperanza cristiana. Puede ser que a ti te digan: es una ridiculez que estés yendo a la iglesia, ya eso quedó para la gente de una generación pasada, pero tú eres joven. Pues no importa, mantente fiel, mantén tu convicción firme, porque tú heredarás todas las cosas. Por eso es que el Señor dijo que bienaventurados son aquellos que no niegan su nombre delante de los hombres, porque en el día postrero el Señor dará testimonio de estos delante de su Padre y de sus santos ángeles. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos ayude a ser perseverantes hasta el día de su venida. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo así nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, esta noche quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse con el Señor, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie y caminen hacia el frente. Vamos a orar por usted. Si usted desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con el Señor, póngase en pie y ahí habrá un hermano, una hermana que le va a ayudar a orar. Tal vez tú perseveraste en un tiempo en tu vida, pero después renunciaste, ya no fuiste fiel. Pero el llamado del Señor es a ser fiel hasta el final. ¿Habrá alguien que esta noche desea entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse? Hermanos, el Señor pesa nuestros corazones. Él sabe quién está viviendo en fidelidad y quién no. Él conoce a los suyos. ¿Eres tú de ese remanente fiel que será llamado del norte, del sur, del este y del oeste? ¿Eres tú el que resplandece con la gloria de Dios? ¿Eres tú el que vive en intimidad con Dios en la mañana? ¿El que vive en comunión con el Señor en la noche? ¿Eres el que ama y se deleita en su palabra? ¿Eres el que disfruta de la comunión de los santos cuando te congregas? ¿Eres tú de aquellos que se sienten altamente privilegiados sirviendo al Señor? Entonces tú heredarás todas las cosas. Tú vas a vencer la tentación, las ofertas del maligno. Mantente en esa posición. Vamos a orar, hermanos, y que Dios nos ayude a ser fieles. Bendito Dios, tu anhelo es tener comunión con nosotros. Tu anhelo, Señor, es que podamos tener una relación cercana a ti. Perdónanos si nos hemos enfriado.
Perdónanos, Señor, si te hemos dejado. Tú conoces nuestra vida y sabes cuántas veces te hemos fallado. Pero llámanos, Señor, nuevamente. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Inquiétanos en el lugar secreto para amarte y ser fieles a ti en todo tiempo, porque son ellos los que heredarán todas las cosas. A ti sea toda la gloria y el honor en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos y hermanas? Amén. Déselo fuerte al Señor, hermanos. Bendito sea su nombre. Vamos a orar, hermanos.